Evangelio de hoy. Tema: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana, Él despierta mi mente, y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor, Yahvé, me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, y yo sé que no me quedaré frustrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mástines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas,
Pilatos volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno, llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato le preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: ¡Crucifícalo! Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: «¡Viva el rey de los judíos!», y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo, y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Era como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: «El rey de los judíos». Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado entre los malhechores». Los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza: «Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: «Salvaba a otros, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos». Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: «Eloí, Eloí, lama sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron: «Está llamando a Elías». Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: «Veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús
dando un fuerte grito, expiró. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Domingo de Ramos es llamado también el Domingo de Pasión, dos nombres diferentes para una misma realidad. Porque este domingo comienza con un ambiente de fiesta, recordamos, haciendo incluso una procesión, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por una vez, Jesús es aclamado por su pueblo. Se le reconoce como el nuevo David, el rey que todos esperaban. Claro que su entrada no es como la de un rey de los de la época. Su montura es un borrico, que no era exactamente la montura de los reyes. Los que le aclamaban formaban parte del pueblo bajo. Seguro que no había muchos sacerdotes ni escribas entre ellos. Los sacerdotes y los escribas estarían más bien pensando en cómo librarse de él. Así que el triunfo y la cruz se comienzan ya a mezclar. Del mismo modo que la liturgia une esas dos realidades en este día, porque de la procesión pasamos a la misa, y de esta las lecturas nos sitúan frente a la muerte de Jesús y su significado. Jesús es el que se entrega a sí mismo a la muerte para cumplir la voluntad de Dios, su Padre, y confía totalmente en Él a la hora de su entrega final. Como dice el profeta Isaías en la primera lectura, Jesús es el mismo Dios que entrega su vida por nosotros, que no hace alarde de su categoría de Dios, que se somete incluso a la muerte. Y es a través de esta entrega cómo se va a convertir en signo de salvación para todos. Ante Él se doblará toda rodilla, como dice San Pablo en la segunda lectura. Comenzamos así la Semana Santa. Este es el pórtico grande en que nos situamos. En Jesús el triunfo mayor es el momento de su muerte. Lo que para nosotros es el máximo dolor, el mayor, para Dios es la oportunidad de proclamar su amor por todos los hombres de la forma más solemne posible. Ya no sabemos qué parte es la más triunfal, si su entrada sobre un borrico en Jerusalén mientras que unos pobres gritaban y agitaban ramas de olivo, o el momento de la cruz, en el que solo, abandonado de todos los suyos, firma con su propia sangre que toda su vida ha querido estar al servicio del reino de Dios. Ha querido ser un testimonio viviente de su amor por los hombres y mujeres, y que su entrega es para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Solo queda una pregunta pendiente. ¿Dónde estamos nosotros en toda esta historia? Porque Jesús está entregándose por nosotros, por cada uno de nosotros. Cuando levantamos la mirada y lo vemos en el borrico o en la cruz, encontramos lo mismo. Sus ojos nos miran y nos dicen que lo da todo para que seamos felices, para que vivamos, para que nos amemos, al menos que durante esta semana sepamos permanecer cerca de Jesús. No es necesario decir muchas palabras, en silencio pero cerca de Él, sin distraernos en los detalles superficiales, simplemente dejando que llegue a nuestro corazón la hondura de su amor, de su entrega por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos, hemos visto hoy en Jesús cómo el amor de Dios y al prójimo van inseparables, agarrados de la mano. El amor de Jesús al Padre le hizo ir hasta el extremo en su amor hacia nosotros. Murió llevando a cabo esa misión y en su muerte hemos renacido. Que este pensamiento nos guíe durante esta Semana Santa e inspire también nuestra vida cristiana. Él es el Maestro y Señor. Que Dios nos dé fuerza
y nos bendiga. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oremos para que sepamos seguir a Jesús en su camino de servicio. Oh Dios y Padre nuestro, en Jesucristo tu Hijo nos has mostrado que el camino que conduce a la victoria es el camino del servicio amoroso y la disponibilidad para pagar el precio del sacrificio, mostrando así un amor fiel e inquebrantable. Danos la mentalidad y la actitud de Jesús para que aprendamos a servir como Él y como Él amar a los demás sin contar el precio. Que así lleguemos a ser victoriosos con Él, que es nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.